Bueno, vamos a hacer una charla, Javier y yo, sobre este último año de trabajo, básicamente. La charla en la web tiene otro nombre un poco más cachondo que este, que tenía algo de qué puede salir mal, ¿no? Algo así. Lo de qué puede salir mal es una coña interna nuestra, porque como estamos probando tantas cosas nuevas, cuando íbamos a deployar es qué puede salir mal, pues todo, ¿no? La charla es sobre, ya os digo, el último año de trabajo que hemos hecho. Los dos tenemos un background muy similar en PHP, muy orientados a TDD, DDD, todas estas historias, estas ideas se molan tanto. Y entonces, tanto Javi como yo, pues dimos el salto a cambiar de lenguaje a un lenguaje que además no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo que pretende ser la charla es un poco pues, explicarnos nuestra experiencia. También nos explicarnos un poco un curso ahí acelerado de Scala y Yaka, para que al menos os llevéis algo técnico, que no sea una charla solo de vendida de humo. Y sin más empezamos. Primero de todo, dar las gracias a los sponsors, sobre todo al Eco que nos paga a final de mes. Y nada, nos presentamos. El equipo de chat son 3 personas. Gerard no ha podido venir por un tema que ha habido con las entradas. No sé si con las entradas de Classmanship. Somos 3 personas, somos Gerard, yo mismo y Javi. Aquí ponemos los links de las empresas un poco hemos estado para que sepamos todos, pero bueno, casi todos ya nos conocemos, ¿no? ¿Qué os vamos a explicar? Pues nos vamos a explicar cómo hemos hecho esto, ¿vale? De hecho aquí un GIF, un poco de toma, impacto, ¿sabes? La primera slide, ahí te lo llevas, ¿vale? Entonces es un GIF donde se ve 2 clientes de chat, en este caso es en Chrome los 2. Entonces, en cuanto este abre la conversación, este se marca el double check, ¿no? El tipo WhatsApp. Se puede escribir un mensaje y ya veréis que es instantáneo realmente, es muy rápido, se marca el double check, etc. ¿Vale? Un poco es esto lo que hemos estado haciendo. Ahora paso a explicar un poco los contenidos de la charla. La hemos dividido en unos cuantos apartados. El primero es un poco de contexto, que es un poco, pues, bueno, qué es LetGo, por qué hemos tenido que hacer esto, qué hace LetGo. Es un poco spam, vamos a intentar que sea muy corto. La segunda, un poco el sistema de chat que nos encontramos, porque ya había un sistema de chat en LetGo, hecho en PHP. Luego explicamos un poco el Getting Started de Scala y Yaka, os explicamos por qué nos decantamos por Scala, porque un poco un cursillo acelerado de Scala, muy simple, ¿vale? Pero creo que lo que da valor es luego lo que tocaremos de Yaka. Entonces, si nadie ha tocado nunca nada de Yaka, hoy va a ser mi primera, te voy a contar. Ya por preguntar, ¿quién ha hecho cosas con Scala de toda la sala? ¿3 personas? ¿4 personas? ¿5? Bueno, con Java me imagino que más, ¿no? ¿Sí? ¿Java? ¡Ay! ¿Y de los que han hecho cosas con Scala, con Aka? Bueno, bien. Vale, pues explicamos un poco el modelo de actores, que a lo mejor ya lo conocéis, y cómo Aka lo implementa. Luego un poco las cagadas que hemos hecho durante estos 8 meses, para que, si puede ser, no las cometáis vosotros si os hacéis un proceso parecido al nuestro. Y por último, un poco, esto va a ser bastante rápido, unos cuantos puntos de qué hemos echado de menos y qué nos ha molado mucho de cambiarnos de PHP a Scala. ¿Vale? Más empezamos un poco el contexto. Vale, básicamente, el tema de contexto, lo que ha dicho, 5 slides rápidas, nada para aburrir demasiado, pero sí para que entendamos un poco, porque claro, sacar 1 hora de charla en base al GIF que hemos visto era como ¿y estos tíos qué van a hacer? Porque solo pico yo en 2 minutos en Node.js, ¿no? Que es el escrito que me pone y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto que hace que nos tiremos 1 año currando en eso que no tiene más misterio que un chat para enviar mensajes y punto? Entonces, primero, LetGo básicamente es una web de compra-venta de segunda mano. Entonces, tú le haces una foto a un artículo que tienes ahí y lo posteas. Y la gente pues lo puede comprar. Y lo crítico de todo esto es local, es decir, las transacciones se efectúan en manos de 2 personas, tipo Wallapop, tipo Vivo, lo que sea. Y el kit de la cuestión está aquí, en el chat. Toda la transacción esa pasa porque las 2 personas negocien a través del chat de oye, déjamelo más barato, no me lo dejas más barato, dónde nos vemos, dónde no nos vemos, oye, pues a mí me ha gustado, y luego ya lo que surja. Entonces, al tema, básicamente, el contexto por el cual va un poco más allá todo esto y surge la necesidad de pensar bien todo lo que íbamos a desarrollar y no hacerlo, pues eso, a lo loco así en Node.js y lo que sea, porque lo hemos visto que pinta fácil. Básicamente, tiene 30 millones de descargas la aplicación y cada mes se envían unos 4 millones de mensajes. Perdón, no, eso es cada mes.
No, cada día, perdón. Normal, ¿no? Cada día 4 millones de mensajes y aquí la cuestión está aquí, que el crecimiento es de entre un 20 y un 40% cada mes. Eso sí que es, el crecimiento cada mes, pues ese número va aumentando y esto no es para, oh, mira, eso te lo cogen aquí, vienen y se sacan la chorra. No, o sea, esto es para que veáis un poco que realmente el diseñar un chat con este contexto varía mucho del diseñar un chat para echarnos las risas en casa así y probar una tecnología. Entonces, realmente esto no es así un sinsentido, sino que viene para que entendamos esto y básicamente a través de estos números veremos un poco, cogeremos un poco de ese contexto que decíamos para entender el porqué de todo esto. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos encontramos así a nivel general en la empresa cuando llegamos y se nos presenta este reto? Básicamente es una aplicación móvil y por lo tanto es una empresa completamente orientada a lo que se denomina como mobile first. Es decir, ¿esto qué implicaciones tiene a la hora de la verdad, más allá del humo marketingiano que pueda tener? Pues esto tiene implicaciones a nivel técnico y es el hecho de que ya, por defecto, de saque, de inicio, tenemos que todo está construido en base a APIs HTTP, REST en este caso, y eso es algo bueno, porque podemos reutilizar esos casos de uso, luego veremos, por ejemplo, a la hora de ejecutar ciertas cositas interactuando con esa API que ya se usa de forma pública en los clientes por ser un proyecto de tipo mobile first. Luego, una empresa con menos de 2 años, llama a la startup, llama al proyecto, llama a la X, y esto que hace el crecimiento rápido en tan poco tiempo, pues se deciden externalizar servicios para poder avanzar a ese ritmo. ¿Qué servicios se tiran en un inicio? Parse, que ya no existe, y Kahuna. Kahuna para el envío de notificaciones push, cuando llega un mensaje a alguien, pues le enviamos a este servicio externo y enviar una push a este tío, y nos despreocupamos de eso. Y Parse para todo lo que es gestión de usuarios a nivel de back office, a nivel de gestión de usuarios, lo lleva esta ente externo. Esto, obviamente, con el paso del tiempo, no tiene las opciones de personalización que tiene algo desarrollado in-house. Entonces, lo que hemos hecho con esto es sustituirlo por servicios o microservicios internos. Entonces, esto es básicamente el escenario que nos encontramos y a lo que estamos tendiendo. Y básicamente a nivel de dinero en caja, pues hay bastante y eso nuevamente no es por alargar historias, es porque tiene unas implicaciones concretas y es el hecho de tener anuncios en televisión. Y eso puede molar mucho, pero a nivel técnico es un reto. ¿Por qué? Porque en un espacio de tiempo muy corto, que es que se proyecta un anuncio en televisión en todo un país, te va a entrar una cantidad abrumadora de visitas. Entonces, a nivel de escalabilidad, tienes que estar preparado también para soportar eso, sin más, ya está. Entonces, esto es lo que os queríamos contar a nivel de contexto. A partir de aquí ya empezamos con el contexto en concreto del chat viejo y con escalabilidad. Sí, le llamamos chat viejo y chat nuevo, ¿vale? Para que no se mencione. Legacy, ¿qué nos encontramos cuando llegamos? Ya había una, o sea, Lecou ya existía. Cuando llegué yo me parece que los mensajes diarios que habéis visto 4 millones, creo que no llegaba al millón, no, cuando llegué. Entonces, para que veáis lo que crece, un poco los puntos que vamos a explicar. Bueno, pues que es PHP, que no tenía test, y que el negocio, evidentemente, pues quería nuevas features. Al ser una startup, de que siempre tiene que estar probando cosas para mejorar, pues claro, querían features sobre un sistema que no tenía test, bueno, ya os podéis ir imaginando. PHP, ¿vale? Era una API PHP REST, seguramente todos hemos visto alguna en algún momento. Esto tenía para hacer el chat concretamente tenía un problema bastante grande, ¿no? Es que tú tienes un móvil y básicamente tienes que ir haciendo pooling, ¿vale? Lo hacíamos con algunas optimizaciones de voy a pedir cuando me llega la push, etcétera, pero al final era el móvil de vez en cuando, le va preguntando al servidor, ¿tengo mensajes nuevos? Siempre le contesta que no. Así puede estarse todo el rato que quieras. Esto lo que comporta es que es un despilfarro de recursos, porque son peticiones pidiendo unos mensajes cuando el 99% es que no. ¿Vale? Entonces, esto no escala mucho, ¿vale? La frase corporativa. No había test, ¿vale? Entonces, hostia, el reto de coger algo que es un monolito que está ahí metido en una API donde hay además más cosas aparte del chat, no tiene test y lo vamos a hacer en escala, que no tenemos ni puta idea, ni hemos hecho nunca nada, pinta súper bien, ¿vale? O sea, iba a acabar en tragedia seguro, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos antes de empezar el chat nuevo fue empezar a tirar test. Esto es lo que nos como el código internamente era complicado de testear, lo que hicimos fue testarlo desde fuera, ¿vale? ¿Qué nos ha aportado los tests? Pues primeramente lo más importante es aprender qué hacía ese chat, ¿vale? Porque no lo sabíamos, cuando entras en una empresa tampoco sabes qué hacía cada endpoint. Y realmente descubres cosas bastante divertidas.
Y también nos ayudó a hacer fix de algunos bugs que tenían desde hace tiempo que no sabían cómo solucionar, entonces en el proceso de hacer los test, pues emergieron un poco la mierda flota, ¿no? Que dicen, y ahí salió un poco, y conseguimos solucionar varios errores. Los test pues usamos VHAT porque era dentro del contexto de PHP, si habéis hecho Cucumber o cosas de estas, pues es lo mismo, ¿vale? Tú escribes un Gherkin, eso lo traduces a código y ya está, no tiene más. Otra cosa que pensamos es, ostras, no tenemos experiencia, no vamos a migrar un chat donde ya se está usando, le está usando mucha peña, una tecnología que no tenemos mucha idea, ¿no? Entonces, vamos a pensar una manera en la que podamos desplegar este sistema poco a poco. Es decir, no tenemos que hacer el GIF que sale de Indiana Jones que va a hacer el replace del huevo, pues vamos a intentar que no pase eso porque seguramente acabe mal. Entonces, Javi dio una charla en la Craft Machine de Pamplona que es solo sobre este tema. Aquí os hemos dejado el link de las slides, pero resumen rápido, tú tienes los dos sistemas, cada sistema tira eventos a una cola y el otro sistema consume los eventos de la otra, ¿vale? Del otro sistema. Entonces, acaban replicándose y idealmente acaban teniendo el mismo estado. Idealmente. A veces pasan accidentes. Eventualmente. Y lo que he dicho de las features. El producto crea nuevas features. Entramos en una etapa de negociación, como supongo que habéis entrado todos en vuestras empresas, de, hostia, esto a lo mejor es muy difícil hacerlo, un poco de negociación. Sí que les pedimos que por favor esperaran que tuviéramos los test de fijar, y luego, vale, si queréis hacer cosas nuevas, las hacemos. Y entramos en una negociación donde al final hicimos features, pero que eran fácil implementarlas, tanto en el chándalo como en el viejo. Pensad que cada feature que se haga en el viejo tiene un coste doble, porque lo tenéis que hacer en el viejo y en el nuevo. Vale, entonces, sí que intentamos limitar un poco eso, pero hicimos features que nos parecían bastante fáciles, archivar conversaciones para que no te salgan en el listado, mutear gente, porque, bueno, esto fue un problema que quemaba bastante a la gente, es que la gente de Turquía, creo que era, empezaba a usar el chat como si fuera un Tinder. Entonces, iban a ligar, entonces molestaban a otros usuarios, los usuarios querían mutear, no podían. Y los stickers, ¿vale? Eran features muy fáciles de hacer, había features que eran muy difíciles de hacer y no se estaban acoplados y ya les dijimos que esperaran a que tuviéramos el nuevo. ¿Vale? Empezamos ya un poco en materia de escala y ACA, un poco como en todos los puntos que vamos a tocar, por qué y cómo nos cambiamos a escala o cómo hicimos ese proceso, así muy rápidamente. Haremos un cursillo de escala así muy rápido y de ACA. Este igual es la parte más grande de este, es un punto más largo. Y luego os dejaremos una serie de recursos que a nosotros nos han servido durante estos meses por si os pica el gusanillo, estáis haciendo escala y os mola o queréis aprender o queréis mirar algo, pues que al menos os llevéis algunos links, ¿no? Porque básicamente es que hay un montón de libros y un montón de recursos donde hay algunos que son durillos, hay que tener 3 doctorados para leerlos. Vale, ¿cómo nos cambiamos a escala? Bueno, básicamente un día llega esta señora y te dice: oye, que yo tengo el WhatsApp, yo hablo aquí con mi familia con el WhatsApp es muy guay y luego veo el chat de Let's Go, hostia, me mola más el de WhatsApp, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero un WhatsApp dentro de Let's Go. Y esta es la imagen que me viene un poco a la cabeza, ¿no? Es que este señor pagó 22.000 millones de euros de dólares por WhatsApp y los dos pringados estos te van a montar un WhatsApp, seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cambiamos a escala? Necesitamos un tipo de comunicación que fuera bidireccional para que no tuviéramos que hacer pooling todo el rato, nos inclinamos por WebSockets y en escala es relativamente fácil implementar WebSockets. El framework que lo peta más en escala es Play o el más extendido y de serie ya tiene el soporte para WebSockets y es muy fácil, ¿vale? Por acá. Lo he puesto en Wise y ahora veréis que también sale en How, ¿vale? Acá es el sistema de vectores que ahora os contará más Javi, pero viene de perlas. Parece que esté hecho para hacer un chat. O sea, es una cosa que va muy bien para hacer este tipo de aplicaciones. Y porque teníamos que escalar, ¿vale? Y era complicado escalar con lo que teníamos. ¿Cómo? Primero de todo, aprendiendo un montón. Sí, bastante montaña rusa. O sea, un día te crees el rey del mundo, al día siguiente dices soy un inútil. Contratamos un consultor externo, ¿vale? Que sobre todo al principio nos dio un empujón muy bestia, porque era un poco abrumador al principio. ¿Y cómo? Con ACA. ¿Vale? Con ACA no se simplifica mucho el tema de concurrencia, ya lo iremos viendo. Dejo la foto. Y el tema que os he contado un poco antes, ¿no? El riesgo era muy grande, lo veíamos que iba a acabar en tragedia, entonces bueno, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacer que se pueda deployar poco a poco, es decir,
cojo el chat nuevo y solo meto un 1% de los clientes. El resto, pues no, hostia, vamos viendo que va bien, vamos a subir ese tanto por ciento y los vamos regulando. Vale, temas de escala. Os contaré 4 o 5 conceptos de escala. A mí son los que me parecen más interesantes y son los que PHP no tiene, básicamente. No sé si otros lenguajes que sí que los tienen, no lo sé. Hay algunos que a lo mejor no son tan importantes, pero como Javi luego os va a hacer la parte de AK y hay alguna cosa que sale, ¿vale? Para que tengáis un poco de contexto, que no veáis el ejemplo de AK y digáis, hostia, este tío que está haciendo aquí. Case classes, un poco funcional. Scala se define como un lenguaje híbrido, es decir, no es ni funcional ni orientado a objetos, lo cual es bueno y malo a la vez. O sea, es bueno si lo usas bien, es malo si lo usas mal. Los options, los futuros y un poco la orientación a objetos que tiene Scala, que es bastante chulo. Vale, he puesto aquí una clase, esto es PHP, pero en Java sería bastante parecido. Una clase user, donde por constructor le pasas un UID y un nombre, donde los asignas, los guardas en variables privadas, luego tienes unos getters aquí, y luego tienes unos setters que lo que hacen es devolverte una nueva instancia, porque has leído 2 o 3 posts de inmutabilidad y dices, hostia, esto pinta bastante bien. En Twitter la gente lo dice, pues voy a hacerlo yo también. Vale, de toda la... O sea, ¿quién? Voy a hacer una pregunta negativa, que es una cosa que dicen que nunca se tiene que hacer. ¿Quién no ha visto nada algo así? ¿O quién no ha hecho nunca algo así? O sea, todos hemos visto algo así, ¿no? ¿Entiendo? Entidades inmutables, donde le inyectas por constructor, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Bueno, todo este código en PHP, que Java es parecido, en Scala es esto. Ya está. En fin. ¿Vale? Esto ya te da todo y más de lo que te daba el otro. Esto es una case class de Scala. Por defecto los parámetros, esto es el constructor, diríamos. Por defecto los parámetros son inmutables, a no ser que tú le pongas var, entonces pasas a inmutable. Y te da una serie de métodos que a veces yo he tenido que implementar en PHP, el tipo copy, ¿no? De quiero cambiarle el nombre a un usuario pero que me devuelva una nueva instancia, un poco lo que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa esto? Yo puedo hacer un val Rafa igual a user y le pongo un UID, random y Rafa. ¿Vale? De manera que yo cuando haga rafa.name ya me sale Rafa. O sea, los getters ya los tiene implementados, no tengo que hacer nada. Si yo le quiero cambiar el nombre a Rafa, no puedo hacer esto. Esto no compila. ¿Vale? O sea, no puedes hacer las cosas mutables por defecto. O sea, Scala te deja programar de muchas maneras, lo cual vuelve a ser buena y mala dependiendo del contexto, pero te sugiere, vamos a decirlo de alguna manera, que trabajes con cosas inmutables. Si quisiera cambiar el nombre a Rafa, pues sería con rafa.copy. .copy es un método que me dan todas las 6 clases donde puedo solo escribir cualquier parámetro, ¿vale? Y entonces ya hago santi.name y sí que me pinta. Santi. ¿Más o menos? ¿Sí? Funcional. Imaginemos que tenemos un array de usuarios, ¿vale? Esto está hecho en Scala, pero imaginemos que lo tenemos en Java, en PHP, en Haskell. Y queremos sacar de este array de usuarios sus nombres. Al final, aquí tenemos una lista de usuarios, queremos una lista de nombres de usuario, ¿vale? Si lo hiciéramos en un lenguaje procedural o más imperativo, creo que esto es Java, sería, todos hemos hecho cosas de estas, ¿no? Me inicio un array vacío, itero el otro y lo voy rellenando poco a poco, ¿sí? Más o menos, ¿os suena esto? Estáis muy callados. Y eso que no hemos hablado de acá todavía. ¿Vale? El problema de esto, aparte de que es bastante verboso, tiene estado mutable, tú tienes un array donde estás aprovechando el mismo para añadiéndole cosas. ¿Vale? ¿Cómo se haría esto en Scala? Haciendo un users es el array, .map, y le pasas una función, ¿vale? Una función que se aplicará para cada elemento de la lista, en este caso. Y de cada elemento es un user, pues yo voy a devolver el user.name, ¿vale? La salida de esto, el names, es un listado de strings, en este caso. La de abajo es equivalente a la de arriba, simplemente es syntax sugar de Scala. Es decir, cuando tú tienes una función donde solo hay un parámetro de entrada, lo puedes referenciar con el underscore. Más cositas, ¿esto también más o menos bien? El option. Esto sí que lo tienen otros lenguajes. El option es una clase abstracta, creo que es abstracta, o una interface que no se puede... Es una clase, un tipo de datos que no se puede instanciar en Scala. Y lo que te da es la semántica de algo que puede o no puede ser, ¿vale? Nos habremos encontrado un montón de veces, yendo a buscar en PHP, por ejemplo, en Java también, de que voy a buscar algo a un repositorio y luego miro que no sea null. Me voy a asegurar de que no sea null. ¿Sí? El comprobar siempre que no sea null. ¿Vale? Con esto te lo quitas un poco.
Entonces tú tienes un tipo de datos donde lo puedes firmar, es option de A o una option de user, por ejemplo, ¿vale? Y ese option de user puede tener dos posibles valores. Un sum de user, con ya el valor del user real, o un none en el caso de que no exista. ¿Cómo se usa el option? Bueno, imaginemos que tenemos una función, esta es la sintaxis de Scala para definir una función, ¿vale? Def, nombre de la función, parámetro de entrada con su tipo, puntos, parámetro devuelto. Imaginemos que tenemos una función que busca usuarios, donde le pasa un ID, imaginémonos que será la base de datos, y al final devuelve un sum. Si lo ha encontrado, devolverá un sum. En caso de que no lo encontrara, devolvería un none. ¿Sí? ¿Cómo se usa esta función o cómo se llama esta función? Y aquí viene la primera cosa que, para hacer explotar un poco la mente, a algunos, supongo. Lo que hemos visto antes del punto map que podíamos hacer sobre arrays, que es bastante semántico, o sea, suena bastante lógico, ¿no? Que puede hacer un map sobre un array. Bueno, pues también se pueden hacer maps sobre options, ¿vale? Porque es una monada. Entonces, Scala tiene una historia que se llama pattern matching, que básicamente es un switch, un poco más potente, pero quedaos que es con un switch, que yo llamo serUser, que es la función de aquí arriba, le paso un user ID y le hago un match, ¿vale? Entonces, hago dos cases, el sum de user, que os he dicho antes, o el none. Entonces aquí iría el código que tuviera que ver para definir el caso de uso, ¿vale? Pero diríamos que si cuando yo lo busque devuelve un sum, pues entrará aquí, si no, pues entrará aquí. ¿Sí? Esto es pattern matching, el mismo código, hecho con un map, creo que viene ahora. Sí. serUser.map, y aquí solo estás teniendo en cuenta el caso bueno. O sea, solo estás teniendo en cuenta el caso de que sea un sum de user. No, o sea, no estás poniendo el none. Lo podrías hacer con un getOrEls. O sea, .map, .getOrEls y tienes el otro caso. Se puede hacer con un map, con un for each, depende de lo que quieras, ¿vale? Hay muchas funciones que tú las asocias directamente a listados o arrays que se pueden aplicar a options. Futuros. Y aquí ha empezado hardcore. Diríamos que un futuro es un bloque de código que se va a ejecutar asíncronamente en otro thread, ¿vale? Y el ejemplo súper típico es la base de datos. En la manera tradicional, en PHP, por ejemplo, cuando tú vas a buscar la base de datos, tú tienes el thread, está ahí ejecutando el proceso de PHP, tú vas a buscar la base de datos, eso tiene una latencia de ir hasta la base de datos, hacer lo que te haga hacer la base de datos y volver. Durante todo ese tiempo en PHP tú estás esperando. O sea, realmente el proceso está esperando a que le devuelva la respuesta. Pues los futuros es una herramienta para no hacer eso, ¿vale? Yo lo voy a buscar, el resultado lo meto en un futuro y ya cuando ya vuelva, diríamos, la data de la base de datos, pues ya le hago lo que tenga que hacer. Entonces tenemos ahí una función de antes, pero un poco más realista. Antes devolvía un option de user, ¿vale? Porque podía encontrarlo o no encontrarlo, y ahora devuelve un future de option de user. ¿Vale? Os lo tenéis que imaginar un poco como cajitas. A mí es lo que me ayuda a entenderlo. O sea, tenemos una cajita que es un futuro, dentro de la cajita del futuro hay otra cajita que es un option, y dentro de la cajita del option puede o no haber un user. Entonces, aquí estamos creando un futuro a manija, estamos diciendo, mira, te esperas 1000 segundos y luego devuelves son de Rafa, y entonces ya se está cumpliendo la firma. ¿Qué devuelve? O sea, otra cosa que no os he dicho, en Scala no, está el keyword return, pero no hace falta, siempre devuelve lo que es la última línea, ¿vale? Entonces, aquí estás devolviendo un future, ¿y de qué es el future? De option, porque esto puede ser sum o no, de Rafa. ¿Sí? Esto nos sirve para no bloquear el thread cuando estamos yendo a base de datos, cuando estamos yendo a un servicio externo, etcétera, etcétera. Los futuros, o sorpresa, también se les puede hacer un map, ¿vale? Se puede tratar más a la manera tradicional, si habéis visto algo de JavaScript y tal, con callbacks, pues así, un complete. Entonces, ahora los casos posibles son 3, ¿vale? Antes había 2 casos que era some y none. Ahora hay un nivel más que es del futuro. El futuro puede ser success o failure. Entonces tienes que tratar los 3 casos. Success de some, success de none y failure. ¿Vale? En failure aquí te llega la excepción y puedes hacer lo que quieras dependiendo de las excepciones. Lo que os decía, también se puede hacer un map. ¿Vale? En este caso es user ID, estamos haciendo un map. ¿Vale? Entonces aquí en el primer map hemos quitado la primera cajita. La cajita del futuro ya no está. Entonces en este bloque de código de aquí a aquí ya estoy con el option de user. Entonces ya puedo hacer el sum de user o no. ¿Sí? Más código. Aquí abajo está lo mismo. O sea, lo mismo con el syntax igual. Hago el map, le quito el futuro, vuelvo a hacer el map, le quito el option y entonces ya tengo el usuario. ¿Sí? Si en el futuro no estuviera, o sea, imaginamos que es un future de none, porque no lo ha encontrado, este segundo map ya no se llega a ejecutar. ¿Vale? Porque el map solo tiene en cuenta el caso bueno. Orientación a objetos, ya por final. No hay interfaces propiamente dichas en Scala, hay traits. ¿Vale? Los traits es una mezcla entre interface y abstract, así un poco rara.
¿Vale? Entonces puedes usar un trait como una interface, que es el primer caso. Yo declaro un trait user repository donde le defino una función self, ¿vale? Entonces cualquier clase que herede este trait está obligada a implementar este método. Y en el segundo trait le he metido comportamiento. He hecho un logger, ya sé que el ejemplo no tiene mucho sentido, he hecho un logger que expone una función warning, tú le pasas un string y él simplemente la pinta por pantalla. ¿Sí? Son traits los dos, pero uno tiene comportamiento, el otro solo tiene contrato, para entenderlo. ¿Cómo se usa esto? Uy, me he pasado. Imaginaos que hemos un MySQL repository, extendemos de user repository y implementamos el console logger. El tema del extends y el with es por escala, es así. O sea, el primero tiene que ser extends y luego es with, ¿vale? Si implementamos myExtends sería with. Y el primer extends, esto puede ser un trait o un abstract. Teníamos nuestro repositorio, como extendemos de user repository, nos obliga a implementar esta función, ¿vale? O sea, el contrato ya lo seguimos, y como extendemos también de console logger, tenemos la función warning que hemos visto antes disponible, ¿vale? De manera que yo puedo hacer algo tipo así. ¿Sí? Yo puedo llamar la función warning porque la tengo en el trait. Si quitara este trait, esto no compilaría porque no sabría lo que es warning. ¿Sí? Más o menos. Y por último ya, el tema de los companion objects. Vale, básicamente la sintaxis object en user, igual que una clase se puede instanciar, ¿no? Esto estamos bastante acostumbrados, un object es algo ya instanciado, digamos, es lo que vendría siendo el static de toda la vida, entonces se puede usar bastante como factory. En este caso yo tengo un user ID, defino una case class user ID y defino un companion object, se llama, ¿por qué se llama companion object? Porque se llaman igual, con el método random, que lo que hace es crearme un user ID con ya directamente el UID random. Entonces, esto lo puedo usar ya directamente como user ID igual a user ID.random. Entonces, esto está llamando a este y este me está devolviendo un new user ID con el de esto random. ¿Vale? Como es una case class puedo pintarla, etcétera, y ahora puedo coger la clase user que tenía antes y sustituir el ID por el user ID si quisiera. ¿Sí? Y ya está, entramos ya en un poco lo interesante que saca. Y Javi, cuando tú quieras. Menos mal que la comida es ligerita, porque si no... A ver. Vale, ya hemos visto un poco la sintaxis del lenguaje y lo que vendría a ser las estructuras básicas con las que podemos ir jugando, ¿sí? Lo más importante aquí es lo que ha dicho Sergio, o sea, más allá de lo bonito o lo estético que le podemos ver a la sintaxis o al lenguaje, por decirlo de alguna manera, lo interesante es las implicaciones que eso tiene, ¿no? Herramientas como lo que ha explicado Sergio de los futuros, pues nos permiten el hecho de lo que justamente buscábamos en base al contexto, eso de permitir una escalabilidad elevada debido al no bloquear un mismo thread, sino aprovechar realmente todo el potencial que nos dan las máquinas de a día de hoy. Es decir, el hardware ha evolucionado de una manera brutal en términos de cores, threads y mierdas, y el software, para aprovechar eso, nos hemos tenido que ver envueltos en que sincronize, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, los futuros nos dan básicamente eso, una herramienta muy fácil con la que aprovechar todo ese potencial que el hardware de a día de hoy nos da, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo explotar todas esas herramientas en términos de futuros y demás con los actores de Akka, ¿ok? Vale, primero, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar del concepto, los modelos, actor model, vale, pero ¿qué es? ¿No? El concepto que hay detrás de ese modelo de actores, ejemplos introductorios, así en la línea, hemos intentado que las slides sean así poquito a poquito y con ejemplos concretos y tal, porque, vaya, a nosotros y a mí en concreto, si me explican todo esto así en una hora, me quiero ir a dormir o a morir después. O sea, entonces los ejemplos veremos más en esa línea. Y luego finalmente veremos la arquitectura que realmente hemos implementado y que tenemos en producción a día de hoy de actores en el chat nuestro. Entonces veréis que es tremendamente sencillo. Entonces, primero, concepto del Actor Model. Cabe destacar que esto del Actor Model no es algo nuevo que se saque de Scala y en este caso concreto Akka, sino que es un paradigma, un patrón de diseño, un framework de diseño, un software, una arquitectura de software que ya viene existiendo desde hace muchos años y que quizás es más popular en lenguajes como Erlang. Erlang a día de hoy la tiene de saque. Ya el lenguaje implementa, digamos, puedes implementar actores y demás. Entonces, en Scala, de saque no viene con el lenguaje, sino que hay todo un framework detrás que es Akka, que es el que te provee todo esto de los actores que ahora veremos. Entonces, Akka está disponible tanto para Scala, como para Java, como para .NET.
Y en otros lenguajes también se puede implementar este tipo de paradigmas con otras herramientas, como por ejemplo en Erlang. Primero, el kit de la cuestión aquí está en la mailbox, es decir, un actor es algo así como una representación de una entidad de mi sistema, como lo podría ser en el ejemplo que vamos a ver, la conexión de un usuario al chat. Es decir, cuando un usuario abre el WebSocket, como sabemos el WebSocket es una conexión que se abre y se queda ahí de forma permanente cuando el usuario abre la app de Let's Go. Entonces, cuando abre la app de Let's Go, vamos a tener una llamada a ábreme el socket para mí. Y lo que vamos a crear en el lado del servidor es una instancia de un actor conexión, ¿sí? Entonces, este actor, por defecto, de forma transparente a nosotros, acá, por detrás, lo que va a hacer es asignarle una mailbox, que es una bandeja de entrada de los mensajes que se le envían a ese actor. Es decir, a diferencia de las clases, de las instancias, nosotros con los actores no tenemos una instancia del actor a la que le llamamos a funciones. No conocemos las funciones que implementa el actor. En vez de esto, lo que hacemos es que tenemos una referencia al actor, como podría ser una URL de una web. Tenemos una referencia, un string, en un actor ref, que es la clase que nos da acá para englobar, para hacer el wrapper de esta URL, de este path, y a esa referencia es a la que le enviamos mensajes. Y luego ella se apañará y verá lo que hace con esos mensajes con un switch case, un pattern matching como el que veíamos antes y que veremos en ejemplo concreto. Entonces, el kit de la cuestión de todo esto y el merde de cómo van los actores y tal, no va a más que a tener una mailbox. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de los actores. Nos sirven para gestionar el estado de forma fácil y evitando hacer locuras para evitar problemas de concurrencia. Es decir, acá nos garantiza que de todos esos mensajes que le entren al actor, va a coger uno a uno y se lo va a pasar al actor. Y cuando acabe de procesar ese mensaje, al siguiente de la mailbox. Y así al siguiente y al siguiente. De esta forma, lo que hacemos es evitar las race conditions que se darían en el caso de tener un sistema concurrente al que le llegan dos llamadas de dos funciones a la vez, coge un valor, el típico, vale, pues hay que incrementar el número de pedidos que hay en el sistema. Pues cojo, ¿cuántos pedidos hay? 5. Y esto lo cojo a la vez, el 5. Entonces lo proceso, lo incremento en los dos, lo vuelvo a guardar y guardo un 6, porque el incremento de 5 es 6, pero en verdad se han procesado 2. ¿Sí? Eso es un problema de concurrencia, una race condition típica. Pues acá, desde el momento en el que nos garantiza que el punto de entrada a nuestros actores va a ser único y va a ser una mailbox, nos está garantizando eso, que no vamos a tener problemas de ese tipo. Porque cuando dentro del actor tengamos que gestionar el estado, como podría ser el contador este, lo podremos hacer de forma sin tener que preocuparnos por synchronize e historias. Entonces, el kit de la cuestión de los actores está aquí. Vale, ¿cómo gestionamos esas cosas cuando llegan al actor? Método receive. Es decir, nosotros para generar un actor de estos lo que haremos es heredar de la clase actor que nos da acá y nos obliga a implementar el método receive. En ese método receive es a donde llegarán los mensajes y donde tendremos que discernir qué tipo de mensaje es para aplicar una lógica u otra. Entonces, el actor ref, ya hemos hablado. Esto es la clase que nos da acá para hacer un wrapper de un path de un actor. ¿Cómo interactuamos con esa referencia? Con tell o ask. Estos son los únicos dos métodos que tiene esa referencia. Entonces, ¿qué diferencia tienen entre ellos? El tell es un fire and forget. Es decir, yo cojo la referencia del actor y le digo, oye, coleguita, tell incrementa el número de pedidos. Y ya está, me olvido, ya verás tú lo que haces. Ni te espero ni historias. En cambio, el ask, yo le voy a decir, oye, coleguita, perdón por el poco rigor, coleguita es la referencia al actor, ¿vale? Entonces, yo le digo, oye, actor, ¿cuántos pedidos tienes? Eso es una pregunta, es un ask, y eso me va a devolver un futuro de lo que devuelva al actor para ese método, ¿ok? No va a ser bloqueante. Ahí está el kit de la cuestión. Y luego, location transparency. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo, cuando instancio un actor, no lo instancio yo, sino que le pido al contexto, que es una cosa que me da acá también, al contexto le digo, oye, contexto, créame un actor de conexión. Entonces, ese señor, el señor contexto, lo que hace es decir, vale, ¿cómo tengo que crear este actor? Así, vale, perfecto. Lo creo, toma su referencia. Y me da la referencia. Y a mí me da igual dónde viva realmente ese actor. Es decir, a mí me ha dado una referencia que puede apuntar a otro nodo de mi sistema. No tiene por qué ser el mismo servidor. Y yo, toda esa gestión en términos de clustering o lo que sea, me olvido.
está el contexto, el señor contexto, que me lo gestiona solo. Yo interactúo con el contexto para crear un nuevo actor, él se responsabiliza de saber dónde lo crea y de que siempre que yo le envíe un mensaje a esa referencia, llevar ese mensaje hacia ese nodo. ¿Ok? Vale, esto ha sido todo a nivel de concepto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos vivos? Está echando la siesta. Ok. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Quedan 20 minutos, vamos bien porque lo más denso es esto, lo otro son pinceladas simplemente, así que vamos a por ello. Primero, creando nuestro primer actor, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica? Ya está, esto. Declaramos una clase final, conexión actor. Vamos a modelar lo que podría ser perfectamente el inicio de nuestro actor que representa la conexión esa al WebSocket de la que hablábamos, ¿sí? Estaría el WebSocket por detrás y luego la conexión, que sería lo que modelaría dentro de nuestro dominio esa conexión para ser agnósticos de WebSocket. Vale. Entonces, tenemos la conexión que extiende de actor. Punto pelota. Ya está. No tiene más misterio. Entonces, ¿cómo la instanciamos? Pues básicamente aquí tenemos la declaración de un valor inmutable, connection actor, que es un actor ref, es decir, esto es el tipo de esta variable, y que como veis, lo que estamos haciendo es decirle, contexto, dame un actor de este tipo, connectionActor.props. ¿Qué va a ser este connectionActor.props? Porque aquí no hay ningún método .props. Pues va a ser en verdad un factory method que vamos a tener en el companion object de connectionActor. Es decir, el companion object lo que nos sirve, como nos ha explicado antes Sergi, es para aglutinar los métodos relacionados estáticos, como lo podría ser el factory method, de su companion class, por decirlo así. Entonces, el método props es el encargado de instanciar una cosa que también es de acá, que es las propiedades del actor, y básicamente, si os fijáis, es aquí donde le está pasando un props con el new de connection actor. Importante, no se está ejecutando el new en este momento. Esto pasa por nombre, que es un tipo de paso de parámetros que tiene escala, y entonces simplemente lo que está diciendo es, oye, cuando tengas que llamar a esto, ejecuta este código, ¿sí? Entonces, de esta forma es en la que creamos un actor, ni más ni menos. Entonces, ahora sí, ¿qué nos interesa en colorines? El live finas, niños. Vale. Entonces, lo que nos interesa ahora es el método receive, ¿vale? Es decir, ya tenemos la estructura básica de nuestro actor, ya lo hemos instanciado, tenemos sur actor ref y queremos empezar a interactuar con él, con los mensajes estos que decíamos. Pues básicamente tenemos que implementar el cómo recibimos esos mensajes y no es más que sobreescribiendo, haciendo un override del método el único método que nos obliga a implementar actor, que es receive. Es de tipo receive, que en verdad es un tag, otras cosas, magia negra, y lo que nos interesa realmente es que aquí vamos a implementar, os fijáis, un pattern matching como el que veíamos antes, con todos los cases, de si recibo algo de tipo ping query, hago esta lógica, ¿sí? Y así implementaríamos todos y cada uno de los cases. Entonces, en este caso, tenemos algo que es real, que es la query de ping. En el chat hemos implementado un ping, y el ping, la respuesta es un pong, para ver que el socket está abierto, mierdecitas así. Entonces, esto es real. Y lo que vamos a hacer para poder realmente interactuar con él es, fijaros que ahora en el props lo que hacemos es recibir un actor ref del WebSocket que realmente está detrás de la conexión para poder pasarle mensajes de vuelta al WebSocket para que cuando recibamos un ping poderle responder con un POM. Entonces, en el props, como digo, le pasamos el WebSocket, que estaría la referencia WebSocket que estaría detrás, lo recibimos en el props y le decimos, oye, cuando crees un actor de tipo conexión, le tendrás que pasar esta referencia de WebSocket también. De esa forma, finalmente, y lo que nos interesa, nos llega a la clase de Connection Actor la referencia al WebSocket. De tal forma que cuando nos llega el ping, nosotros podemos decir, vale, me ha llegado un ping, de puta madre, tendré que contestar. Pues hago al WebSocket, bang, exclamación. Esto es una forma de hacer un .tel, es lo mismo, o websocket.tel o websocket espacio bang y pon response. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es que a este actor, cada vez que, de igual forma que veis aquí, le envíen un ping query, cada vez que hagan un connection actor bang ping query, me llegará a mí a través de la mailbox. No hemos visto la mailbox, eso se encarga ACA. Aquí no hay nada de mailbox, yo solo implemento el código que veis, esto compila y funciona. Entonces, yo solo implemento esto y cada vez que me hagan un bang de ping query, yo respondo con un pong response. Vamos a acelerar un poquito, ¿no? Vale, esto es un tel de Final Forget, ya está.
Y, vale, y un ejemplito de gestión del estado. Es decir, hemos dicho que los actores eran buenos justamente porque nos permitían gestionar el estado sin tener los problemas de concurrencia y tener que gestionar con el tema de synchronize y mierdas así porque teníamos la mailbox. Entonces vamos a ver cómo nosotros hemos establecido una convención así para realmente encapsular las cosas que pueden ir cambiando, que son el estado de nuestro actor, lo máximo posible. Básicamente lo que definimos es un modelo, modelamos el estado dentro de una case class. Entonces aquí tendríamos el connection actor state y el estado que tiene, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, es el momento, el date time, en el cual me han enviado la última petición a esa conexión. Entonces, básicamente, esta case class tiene este atributo y tiene un método para, cuando me envíen una petición, llamar a este método y devolver una nueva instancia con el copy del estado, pero cambiando la fecha de la última petición al momento actual. De esta forma, finalmente, cuando nosotros en el receive de nuestro actor recibimos un ping query, modificamos el state que tenemos igualándolo a state.requestSend. Como veis, en el state esto sí que es var, esto sí que es variable. Entonces esto lo vamos a poder reasignar. No obstante, una misma instancia del state es inmutable, porque lo construimos a través de las case classes de esta. Vale, con lo cual modificamos esto, pero como nos estamos amparando bajo la premisa de que solo vamos a recibir un mensaje a la vez, esto no va a tener nunca una read condition, a pesar de que sea un var. No tenemos que englobarlo dentro de un synchronize para hacer los mutual exclusions ni nada de eso, porque acá ya nos garantiza que solo va a llegar aquí de uno en uno. ¿Sí? Y poco más. Esto nos lo saltamos mejor para llegar a otro. ¿Te da tiempo? ¿Sí? Vale, ok, pues ciclo de vida de los actores. ¿Hasta aquí todo bien? Vale, ciclo de vida. Es decir, un actor nace o se hace. Un actor nace. Entonces, un actor cuando nace tiene el método freestart que podemos sobreescribir de forma opcional y si sobreescribimos, pues básicamente lo que tenemos es un método que acá, de forma transparente y automágica, va a llamar cuando cree esta nueva instancia de este nuevo actor. Entonces lo que hacemos en este caso, como tenemos una conexión, lo que queremos evitar en nuestro sistema es crear actores de estos connections de forma así a lo loco y nunca matarlos porque los clientes no se encargan de ello. Entonces para hacer eso lo que hacemos es programarnos la comprobación de que el WebSocket que hay detrás no ha dado timeout y sigue haciendo cosas, ¿vale? Es decir, estamos diciendo al schedule del contexto que es una herramienta para poder programar el envío de mensajes a actores. Oye, schedule, dentro de un minuto, con un delay inicial de un minuto, me vas a enviar en base a intervalos de un minuto, es decir, cada minuto, me vas a enviar a mí mismo, actor ref self, el mensaje comprueba si el WebSocket está inactivo y por lo tanto me tengo que morir, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo en el momento de nacer, nos estamos programando esa comprobación cada minuto y luego abajo en el receive lo que haremos no es más que, en el método receive que veíamos antes, implementar un nuevo case de si recibo un mensaje de tipo comprueba WebSocket timeout, lo que hago es mirar en el estado si he estado idle durante 5 minutos y en caso de ser así, me envío a mí mismo self un mensaje de tipo poison pill. Este mensaje de poison pill también nos lo da acá y lo que hace, como podéis imaginar, es decirle al actor que se muera, que se muera. Entonces, lo bueno de decirlo así y no matarlo en este instante es que este mensaje, como podéis imaginar, va al final de la mailbox. Con lo cual, lo que yo ya tuviera en mi mailbox se va a procesar y cuando llegue el poison pill ya, entonces ya sí que me muero. Entonces es como agradecido, ¿no? De rollo, mátate pero con tranquilidad. Vamos a calmarnos. Vale, shit happens. Vale. ¿Qué pasa? Esta es una cosa que nos ha costado entender horrores. O sea, esta es la cosa que nos hubiera convenido ponerla en un post-it y en la pantalla ahí para tenerlo siempre en cuenta. Y es que acá mola mucho, te garantiza que vas a procesar un mensaje a la vez, pero si eres un gañán, de eso no te va a librar nadie. Entonces, si tú dentro de un futuro haces cosas que no debes, pues ahí ya eso va a tu cuenta y riesgo. Entonces, ¿qué cosas no debes hacer dentro de un futuro?
Básicamente, aquí que tenemos el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Recibimos un ping query y en este caso lo que hacemos es que abrimos un futuro, ¿vale? Con lo cual, como hemos visto antes, este bloque de código se va a un nuevo thread, ¿sí? Y en ese thread se duerme durante un segundo, ¿sí? Y básicamente lo que hace después es que coge la referencia al actor sender, esto es un método que nos da acá para ver quién ha enviado el último mensaje a este actor, y dice, oye, al que nos haya enviado el ping query, le envías una respuesta de POM. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Pues puede pasar que como nos hemos estado durmiendo en los laureles durante un segundazo, haya venido alguien y nos haya enviado otra cosa distinta que no sea un ping query. O, mejor dicho, cualquier otro actor que no sea el sender de verdad nos haya podido enviar también un ping query. Con lo cual, lo que va a pasar es que después de un segundo, puede que hayamos recibido otros mensajes, puede que el sender haya cambiado y por lo tanto puede que le estemos enviando la respuesta de POM response a cualquier otro sender que no sea el que realmente ha enviado este ping query. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Sacando básicamente la referencia al sender fuera del futuro. Acá nos da el método pipe2, que básicamente lo que devuelve a este futuro, que es el POM response, le hacemos un pipe, le hacemos una redirección a el sender. El sender lo estamos capturando fuera del futuro, con lo cual no hay problema. Este POM response va a ir a parar a realmente el actor que nos ha enviado este ping query. Entonces, y por último, creo ya, esto pasa exactamente lo mismo con la referencia a self. La referencia a self, si la hacemos en un futuro y después de un largo tiempo, puede ser que ya no apunte a nosotros. ¿Por qué? Porque si el actor se ha muerto, ese actor ya no vive, entonces ese self ha cambiado y apunta a la zona muerta a donde van a parar todos los mensajes de acá cuando el actor ya no vive. Vale, ya hemos acabado con la introducción así de ejemplo, vamos a ver la arquitectura de actores vamos a ver la arquitectura de actores que hemos implementado realmente en el chat. Aquí tenemos a Sergi Spammer, ¿vale? Y tenemos a Javi Spammer, que básicamente quieren hablar para vender un producto así en Lengo, molón y tal. Entonces, ¿qué hacen? Pues básicamente abren su actor conexión, ¿sí? Se conectan al WebSocket y esto abre un actor conexión como el que veíamos antes. Y Javier de su portátil, porque es vieja escuela, Sergi desde su iPhone, que es más molón. Y esto deriva en un talker, que luego veremos por qué necesitamos un talker después de la conexión. Y finalmente van a morir a una conversación. Entonces, estas bolitas son los actores que hay en nuestro sistema, ahora mismo en memoria, y básicamente son a través de las cuales Javi va a hacer una petición de send message y el connection va a decir, hey, esto no me toca a mí, pero sé a quién le toca. Talker, send message, el talker va a decir, hey, esto no me toca a mí, pero sé a quién le toca. Conversation, send message, de puta madre, me lo guardo, hago lo que tenga que hacer esto en base de datos y tal, y al otro lado le envío un mensaje de tu interlocutor ha enviado un mensaje, tu interlocutor ha enviado un mensaje, tu interlocutor ha enviado un mensaje. De esta forma tenemos el ciclo completo para poder hacer, para poder evitar el pooling ese del que hablábamos en red y hacer push, ¿vale? Si analizamos uno de los lados, lo que vemos es que tenemos actores que se instancian de forma en base a un identificador, a algo volátil, pero desde el momento en el que Sergi se puede conectar desde diversos puntos, porque también tiene portátil, pues entonces lo que vamos a hacer es poner aquí delante un ente, que solo va a haber uno en nuestro sistema, que es el encargado de decirle a la conexión a qué talker tiene que ir. De esta forma unificamos la representación de Sergi en nuestro sistema. Indistintamente multidispositivo, básicamente. Que desde donde se conecte, todos los mensajes que Javi envía a través de Conversation, luego el talker los va a poder enviar a todas las conexiones, ¿sí? Entonces, estos son lo que denominamos como top level actors o cosas así. De igual forma pasa con la conversación. En este caso lo que mantiene es la consistencia de que los dos talkers vayan a morir a la misma conversación. Los talkers le preguntarían, oye, conversation provider, dame la conversación que tengo con Javi. Y este le diría, oye, toma, es este actor red. Y de esta forma se cierra el círculo, ¿vale? Los takeaways, básicamente los dejamos aquí, colgaremos las slides y pondremos los enlaces para que podáis indagar más en todo este tipo de cosas. Y ahora vamos a hablar de los puntos de dolor o algo así. Vale, muy rápido, ya queda poco. Pain points. ¿Qué hemos hecho mal? Todo, bueno, casi todo. Cosas que hemos hecho mal. No usamos MySQL, usamos MariaDB, por un tema que es muy largo de explicar. Pusimos una cosa que se llama Maxscale delante de los Master y los Slaves. El Maxscale, diríamos que es un load balancer a instancias de Amazon, pues Maxscale lo es a base de datos. Es decir,
él sabe que un init se tiene que ir a este nodo master, que un se le tiene que ir a estos slaves. Si se cae el master, él es lo suficientemente listo como para coger un slave, promocionarlo a master y todo lo de los build logs. Vale, esto fue un puñetero desastre. Diríamos que todos los queries primero llegan al Max y el Max los delega. Entonces, todo lo que eran emojis o caracteres en turco, la codificación se la cascaba el Max, se la podía y no pasaban emojis. Esto fue bastante difícil de encontrar, pero pensamos en el código. No sé si estoy contando aquí en 5 minutos, fueron días. Slick es el ORM que Play usa por defecto, pero lo venden muy chulo y realmente es bastante chulo porque lo que utilizas es los .map, o sea, utilizas las tablas como si fueran arrays. Entonces tú le puedes hacer un .map o un .filter y ahí puedes hacer queries. Cuando empiezas a hacer joins es un puto infierno. Entonces si tenéis que hacer muchos joins es durillo. Bueno, supongo que es pillar la práctica como todo, pero nos ha costado. El deploy, de salida no hemos salido con class, es decir, es una sola máquina de chat, es una máquina bastante grande, pero es una sola máquina. Entonces no es lo mismo deployar un clúster donde puedes meter nodos poco a poco y sacarlos que un deploy que tienes que hacer básicamente rápido, cambiar una máquina a la otra. Nos hemos encontrado bastantes problemas con Amazon, sobre todo porque es difícil garantizar que en un ELB solo hay una instancia y no hay durante un rato hay dos, y es un poco complicado. Lo tenemos bastante bien solucionado, pero en su momento nos dio bastante problema. Dependency injection, aquí fuimos de listos, yo creo, e intentamos reinventar un poco la rueda en vez de reaprovechar Guys, por ejemplo, que es un puñetero de dependencias que ya lleva Play y es muy fácil de utilizar, y nos creamos nuestro container, para decirlo de alguna manera, y a la larga se ha demostrado que en su momento parecía buena idea. El tema de la sincronización con los dos chats, a ver, son eventos que van en una cola, a la que el equipo que toca el otro repositorio toca un evento y ya se jode todo. Entonces hay que ir con mucho cuidado con el tema de los eventos, el paseo de eventos. El protocolo que tuvimos que acordar con los clientes, intentamos hacer CQRS a nivel de protocolo de JSON para entendernos, es decir, la comunicación entre el servidor y el cliente. Intentamos que hubiera commands que cambiaban el estado y queries que nunca cambiaban el estado, que solo tenían información. Nos costó un poquillo convencerlos y que nos lo compraran, pero al final sí que lo conseguimos. No voy a entrar mucho en esto, tenemos varios tipos de mensajes, de client to server y de server to client. De server to client solo hay eventos, que es, por ejemplo, Menganito te ha escrito un mensaje. Commands es envía un mensaje. Eventos es estoy escribiendo, por ejemplo. Y queries es dame el listado de mensajes de esta conversación. ¿Vale? Al final conseguimos definir algo bastante robusto con todos estos mensajes. Ya ponemos las slides, los podéis mirar. Archivar conversaciones, fetch conversation, dame el listado de conversaciones, dame el listado de mensajes, etcétera, etcétera. Esto ya que lo hiciste tú. ¿Esto qué es? Esto es una de las cosas que descubrimos con el cambio del ecosistema PHP al cambio del ecosistema de la JVM, y es el JVisual VM, una herramienta que tiene Java, digamos, o la Virtual Machine de Java, para poder ver qué está pasando. Entonces aquí vemos todos los threads que tenemos abiertos de bases de datos de destino del script de importación de los mensajes. Como hemos visto, tenemos un montón de millones de mensajes. Salir de un monolito a un microservicio, una de las cosas que tiene es tener que llevarte todos esos datos a tu nueva base de datos porque no quieres compartir la otra, ¿sí? Entonces, para mover todos esos datos, cuando son millones y millones de registros, hicimos un script que nos tiramos un huevo de tiempo haciendo. Aprendimos muchas cosas sobre AK, streams y cosas así, y quedó muy molón y usable y mola mucho, y básicamente aprendimos mucho a pesar de que le dedicamos demasiado tiempo. Y lo otro que queda es esto, que otro de los problemas que nos encontramos es, tenemos microservicios y, por ejemplo, tenemos el microservicio de usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se bloquea a un usuario, eso es una acción que ocurre en el microservicio de usuarios. Entonces eso lanza un evento de dominio de se ha bloqueado a fulanito. Entonces eso tiene que desembocar en que en el chat no se le debe dejar continuar chateando. Entonces ese evento nosotros lo consumimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la cola de eventos nosotros simplemente levantamos un worker de esa cola, aquí tenemos el SQS de lo que sería el sistema, el microservicio de usuarios, y si esto crece a cholón, una de las limitaciones que tiene SQS es que solo puedes pillar de 10 en 10 mensajes. Entonces, la solución a la que llegamos es que dinámicamente, en base al tamaño que tiene esta cola, el actor que supervisa todos los workers básicamente va preguntando cuántos mensajes tengo en cola, y dependiendo de unos thresholds, pues levanta más workers y estos de forma paralela van consumiendo
a SQS. Y la query que se lanza a SQS por su SDK es de 10 mensajes, pero realmente aquí hay N workers. Y así es como solucionamos el problema ese que teníamos. Vale, ya para acabar, última slide, un poco de resumen, bueno, de todo lo que ha sido el proceso de cambiarse de tecnología, que es un reto bastante bajo, nos lo hemos pasado muy bien, yo creo, y hemos sufrido también bastante, o sea, un poco de los dos. De PHP a Scala, ¿vale? Los que sois de Java ya lo siento, no ha venido Gerard, que es el javero del equipo, y no lo puede explicar mucho. La comunidad, siempre se tiene PHP como el patito feo, ¿no? De los lenguajes y todo. Yo mismo hago bromas y nos reímos todos de PHP y las mierdas que tienen PHP, y tienen muchas mierdas, no las voy a justificar, pero la comunidad de PHP le da bastantes, a mi opinión, le da bastantes patas a la Scala. Creo que, además de reírnos de PHP, algunas cosas los otros lenguajes teníamos que copiar. En la comunidad es un tema de tutoriales, posts, etc. En PHP es muy fácil empezar, de hecho, muchos de los que hemos hecho PHP es porque empezamos a programar en PHP, es fácil entrar. Los tutoriales de Scala dan por sentado que sabes muchas cosas, o sea, hay muy pocos tutoriales que sean desde cero. ¿Vale? Ya dan por sentado de que, eso, que tienes 3 doctorados y que, vale, el tema de la JVM lo tienes controlado. Entonces entiendo que si vienes de Java y ya sabes algo de funcional, sí que es fácil entrar en Scala, ¿vale? Pero si vienes de algo que no es funcional nunca y no es JVM, pues sufres. El gestor de dependencias. En PHP se llama Composer, en Scala sí que se pueden usar los de Java, pero el oficial, digamos, es el SBT, y Composer es bastante más potente que SBT. No. Esto es así. Esto es así. Ya en tiempo ya. Bueno, es igual. Luego lo hablamos. Semantic Versioning, que luego antes hemos ido a una charla de José que hablaba de no, nos fiamos de los developers que hacen el Semantic Versioning. Una mierda como un piano. Con el Scala hay gente, o sea, es que tiene lo suyo la comunidad de Scala, porque digamos que están divididas entre dos, los más javeros y los más de Haskell, ¿no? Podríamos decir, Ignacio, o... Entonces, digamos que la gente que viene de Haskell, que es los que hacen la librería de Scala Z, por ejemplo, y tal, pues es gente muy lista, seguro que es muy lista. Pero las cosas de Semantic Versioning, que eso es para pobres, ¿vale? O sea, ellos no lo hacen, Semantic Versioning. Y de hecho, esto lo aprendimos con dolor. O sea, actualizamos la librería, usábamos esta librería, la actualizamos de 2.3 a 2.4, creo, y empezó a petar todo. Y era porque... Y luego encontramos la pull request buscando, encontramos la pull request de 2.4, y el tío lo decía, oye, que a lo mejor esto es un poco polémico, pero que así está bien. O sea, que antes esto está mal, es el típico, esto está mal, ahora está bien, pues lo mismo. La experiencia de developer, los errores, si no estás acostumbrado, son un poco durillos, porque son errores muy de compilación, de tipos y tal. Entonces te dice, no, es que aquí esperaba un sum de future de user y en verdad tengo un future de lista de users. Y es difícil de explicar si no ves el... Bueno, claro, ¿tú cuántos años llevas tú en el Scala? Bueno, seguro que muchos. Al principio es un poco complicado. El líder de Scala, nosotros le hemos puesto nombre y todo al líder. Le llamamos Alexander porque es el que hace el plugin de Scala para IntelliJ, hace un señor que se llama Alexander, y es un señor muy peculiar. Tiene Twitter, también lo podéis ver. El rollo es que, bueno, tiene algunas cosas del... Solo lo hace él, o sea, tiene mucho mérito que él solo haga el plugin este, pero tiene cosillas que a veces te meten unas liadas guapas. Y le llamamos Alexander, bueno, muchas veces nos acordamos de él porque cuando das botón derecho, tarda un ratito desde que le das al botón derecho hasta que sale la ventana, ¿no? Entonces siempre decimos que Alexander está mirando bitcoins mientras que tú le das al botón derecho. La curva de aprendizaje, un poco lo que he dicho antes, ¿vale? Si venís de Java o de un lenguaje JVM y habéis hecho cosas con funcional, os resultará mucho más fácil que si venís de PHP y no habéis hecho funcional. Y luego el tema de pasar de un lenguaje que es dinámico, no compilado. Yo tengo que decir personalmente que yo no podría volver ya. O sea, yo ya me he pasado lo oscuro, el tema del tipado, y ya me costaría mucho volver. El tema del compilador te ayuda mucho cuando estás desarrollando. A veces tarda mucho también. O sea, el compilador de Scala a veces empieza a compilar cíclicamente y se tira un minutillo ahí compilando. Y esto es lo más importante, ¿vale? El set de problemas que tienes cuando estás haciendo PHP no tiene nada que ver con el set de problemas que tienes cuando haces en Scala. Y cuando digo esto hablo más de race conditions, claro, race conditions en PHP significa que haya, a no ser que la guíes mucho. El tema de los tests asíncronos, de que tienes tests que los tienes en verde, pero luego los ves a producción y hostia, peta, ¿qué cojones ha pasado? Bueno, la mayoría de tests, cuando antes coges un scope muy grande con actores pasándose mensajes, es bastante poco determinista, entonces puede ser que te salga en verde muchas veces, pero de vez en cuando, oye, tú, le ha llegado este mensaje antes que el otro porque el dispatcher en ese momento lo ha querido así y es un poco complicado. Y ya está.
Vale, ya os dejo ser la siesta. Luego veremos, por ejemplo, a la hora de ejecutar ciertas cositas interactuando con esa API que ya se usa de forma pública en los clientes por ser un proyecto de tipo Marifer. Luego, una empresa con menos de 2 años, llama a la startup, llama al proyecto, llama a la X, y esto que hace el crecimiento rápido en tan poco tiempo, pues se deciden externalizar servicios para poder avanzar a ese ritmo. ¿Qué servicios se tiran en un inicio? Parse, que ya no existe, y Kahuna. Kahuna para el envío de notificaciones push, cuando llega un mensaje a alguien, pues le enviamos a este servicio externo y enviar una push a este tío y nos despreocupamos de eso. Y Parse para todo lo que es gestión de usuarios a nivel de back office, a nivel de gestión de usuarios, lo lleva esta ente externo. Esto, obviamente, con el paso del tiempo, no tiene las opciones de personalización que tiene algo desarrollado in-house, ¿eh? Entonces, lo que hemos hecho con esto es sustituirlo por servicios o microservicios internos. Entonces, esto básicamente el escenario que nos encontramos y a lo que estamos tendiendo. Y básicamente a nivel de dinero en caja, pues hay bastante, y eso nuevamente no es por alargar historias, es porque tiene unas implicaciones concretas, y es el hecho de tener anuncios en televisión. Y eso puede molar mucho, pero a nivel técnico es un reto. ¿Por qué? Porque en un espacio de tiempo muy corto, que es que se proyecta un anuncio en televisión en todo un país, te va a entrar una cantidad abrumadora de visitas. Entonces, a nivel de escalabilidad, tienes que estar preparado también para soportar eso. Sin más, ya está. Luego un poco las cagadas que hemos hecho durante estos 8 meses para que, si puede ser, no las cometáis vosotros si os hacéis un proceso parecido al nuestro. Y por último, un poco, esto va a ser bastante rápido, unos cuantos puntos de qué hemos echado de menos y qué nos ha molado mucho de cambiarnos de PHP a Scala. ¿Vale? Más empezamos un poco el contexto. Vale, básicamente, el tema de contexto, lo que ha dicho, 5 slides rápidas, nada para aburrir demasiado, pero sí para que entendamos un poco, porque claro, sacar una hora de charla en base al GIF que hemos visto era como, ¿y estos tíos qué van a hacer? Porque solo pico yo en 2 minutos en uno de JS, ¿no? Que es el escrito que me pone, y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto que hace que nos tiremos un año currando en eso que no tiene más misterio que un chat para enviar mensajes y punto? Entonces, primero, Let's Go básicamente es una web de compraventa de segunda mano. Entonces, tú le haces una foto a un artículo que tienes ahí y lo posteas. Y la gente pues lo puede comprar. Y lo crítico de todo esto es local, es decir, las transacciones se efectúan en manos de 2 personas, tipo Wallapop, tipo Vivo, lo que sea. Y el kit de la cuestión está aquí, en el chat. Toda la transacción esa pasa porque las 2 personas negocien a través del chat de, oye, déjamelo más barato, no me lo dejas más barato, dónde nos vemos, dónde no nos vemos, oye, pues a mí me ha gustado, y luego ya lo que surja. Entonces, al tema, básicamente, el contexto por el cual va un poco más allá todo esto y surge la necesidad de pensar Un poco de toma impacto, ¿sabes? La primera slide ahí te lo llevas, ¿vale? Entonces es un GIF donde se ve 2 clientes de chat, en este caso es en Chrome los 2. Entonces, en cuanto este abre la conversación, este se marca el double check, ¿no? El tipo WhatsApp. Se puede escribir un mensaje y ya veréis que es instantáneo realmente, es muy rápido, se marca el double check, etc. ¿Vale? Un poco es esto lo que hemos estado haciendo. Ahora paso a explicar un poco los contenidos de la charla. La hemos dividido en unos cuantos apartados. El primero es un poco de contexto, que es un poco, pues, bueno, qué es Let's Go, por qué hemos tenido que hacer esto, qué hace Let's Go, es un poco spam, vamos a intentar que sea muy corto. La segunda, un poco el sistema de chat que nos encontramos, porque ya había un sistema de chat en Let's Go, solo en PHP. Luego explicamos un poco el Getting Started de Scala y Akka, os explicamos por qué nos decantamos por Scala, porque un poco un cursillo acelerado de Scala, muy simple, ¿vale? Pero creo que lo que da valor es luego lo que tocaremos de Akka. Entonces, si nadie ha tocado nunca nada de Akka, hoy va a ser mi primera toca de contacto. Ya por preguntar, ¿quién ha hecho cosas con Scala de toda la sala? ¿3 personas? ¿4 personas? ¿5? Bueno, con Java me imagino que más, ¿no? ¿Sí? ¿Java? ¡Ay! ¿Y de los que han hecho cosas con Scala, con Akka? Bueno, bien. Vale, os explicamos un poco el modelo de actores, que a lo mejor ya lo conocéis, y cómo Akka lo implementa. Bueno, vamos a hacer una charla, Javier y yo, sobre
este último año de trabajo, básicamente. La charla en el lab tiene otro nombre un poco más cachondo que este, que tenía algo de qué puede salir mal, ¿no? Algo así. Lo de que puede salir mal es una coña interna nuestra, porque como estamos probando tantas cosas nuevas, se ve, cuando íbamos a deployar es que puede salir mal, pues todo, ¿no? La charla es sobre, ya os digo, el último año de trabajo que hemos hecho. Los dos tenemos un background muy similar en PHP, muy orientados a TDD, DDD, todas estas historias, estas ya las simulan tanto. Y entonces, tanto Javi como yo, pues dimos el salto a cambiar de lenguaje a un lenguaje que además no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo que pretende ser la charla es un poco pues, explicarnos nuestra experiencia. También os explicaremos un poco un curso ahí acelerado de Scala y Yaka, para que al menos os llevéis algo técnico, que no sea una charla solo de vendida de humo. Y sin más empezamos. Primero de todo, dar las gracias a los sponsors, sobre todo al Eco que nos paga a final de mes. Y nada, nos presentamos. El equipo de chat son 3 personas. Gerard no ha podido venir por un tema que ha habido con las entradas. No sé si con las entradas de la Classmanship. Somos 3 personas, somos Gerard, yo mismo y Javi. Aquí ponemos los links de las empresas un poco que hemos estado para que sepamos todos, pero bueno, casi todos ya nos conocemos, ¿no? ¿Qué os vamos a explicar? Pues nos vamos a explicar cómo hemos hecho esto, ¿vale? De hecho aquí un GIF. Bien todo lo que íbamos a desarrollar y no hacerlo, pues eso, a lo loco así, en Node.js y lo que sea, porque lo hemos visto que pinta fácil. Básicamente, tiene 30 millones de descargas en la aplicación y cada mes enviamos unos 4 millones de mensajes. Perdón. No, eso es cada mes. No, cada día, perdón. Cada día 4 millones de mensajes y aquí la cuestión está aquí, que el crecimiento es de entre un 20 y un 40% cada mes. Eso sí que es el crecimiento. Cada mes, pues, ese número va aumentando y esto no es para... Oh, mira, eso te lo cogen aquí, vienen y se sacan la chorra. No, o sea, esto es para que veáis un poco que realmente el diseñar un chat con este contexto varía mucho del diseñar un chat para echarnos las risas en casa así y probar una tecnología. Entonces, realmente esto no es así un sinsentido, sino que viene para que entendamos esto y básicamente a través de estos números veremos un poco, cogeremos un poco de ese contexto que decíamos para entender el porqué de todo esto. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos encontramos así a nivel general en la empresa cuando llegamos y se nos presenta este reto? Básicamente es una aplicación móvil y por lo tanto es una empresa completamente orientada a lo que se denomina como mobile first. Es decir, ¿esto qué implicaciones tiene a la hora de la verdad, más allá del humo marketingiano que pueda tener? Pues esto tiene implicaciones a nivel técnico y es el hecho de que ya, por defecto, de saque, de inicio, tenemos que todo está construido en base a APIs HTTP, REST en este caso, y eso es algo bueno, porque podemos reutilizar esos casos de uso